¿Son adecuados para Segovia los presupuestos de la Junta de Castilla y León? Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Enfoque de Actualidad en la 8 Televisión de Segovia. Con los presupuestos de Castilla y León para 2018 nos encontramos con ese efecto conocido como botella medio llena o medio vacía, cuando Segovia se posiciona en el último lugar de la comunidad en inversiones reales con 19,8 millones de euros y en penúltimo, detrás de Soria, en gasto total con 416 millones de euros. Si escuchamos a los representantes políticos, la confusión se acentúa. Para el Partido Popular, que sustenta el gobierno autonómico, se trata de unos buenos presupuestos para la provincia de Segovia en la medida en que las actuaciones verdaderamente importantes están contempladas, según el secretario general del Grupo Popular, Juan José Sanz Vittorio. En la oposición, el PSOE dice que no contemplan novedades importantes. El procurador y secretario general, José Luis Acebes, afirma que las cuentas incluyen proyectos con pequeñas cuantías para no hacer nada y olvidan proyectos necesarios para la provincia. Y para Podemos, a juicio de la procuradora Natalia del Barrio, no se ofrece nada nuevo en inversiones y se echa en falta gasto en educación o en extensión de banda ancha y acceso rápido a Internet. Pero, aunque poco, ¿se gasta todo? Desde la oposición se afirma que la Junta de Castilla y León dejó de ejecutar un 36% de los presupuestos de 2016, mientras que la alcaldesa de la ciudad, Clara Luquero, clama porque solo hay 200.000 euros para el Centro de Salud Segovia 4 y 206.000 para el Instituto de San Lorenzo. Para hablar de todos estos temas, también de otros asuntos relacionados con el gobierno regional, contaremos hoy en este programa con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar. Pero antes vamos con el análisis y con los datos. Muy buenas tardes, Daniel Martín, redactor jefe de la 8 de Segovia. ¿Qué tal, Aurelio? Muy buenas noches a todos los espectadores. Buenas noches. Como lleva todo el día siendo de noche, pues ya pierde uno la noción del tiempo. Vamos en primer lugar a hacer un repaso, una radiografía de los presupuestos, concretamente para Segovia. A nivel de la comunidad son más de 10.800 millones de euros, cifra récord, un 5,5% más que los presupuestos, que las cuentas que aprobaron antes del verano, cuentas para el año 2017. Para Segovia habrá 19,5 millones de inversiones reales, mientras que el total de los recursos que se van a destinar a nuestra provincia son unos 495 millones de euros. Segovia tiene el 6,8% del total de los presupuestos y vamos a ir desgranando poco a poco las partidas por consejería y destacando las más importantes. La Junta de Castilla y León contará en 2018 con un presupuesto récord de 10.800 millones de euros, unas cuentas que deberá aprobar el Pleno y que son fruto del acuerdo entre el equipo de Gobierno y Ciudadanos. Las inversiones reales en Segovia serán de 19.814.396 euros. Por consejerías, Fomento y Medio Ambiente es la que destina más recursos, con 10.184.000 euros. Partidas para conservación y renovación de carreteras, algunas por encima del 1.000.000 de euros. En Agricultura y Ganadería se van a destinar 4.600.000 euros, principalmente con partidas para la modernización del regadío del Carracillo, con 1.875.000 euros. Educación destina 1.640.000 para la provincia de Segovia, apareciendo una partida minúscula para el futuro Instituto de San Lorenzo con 206.000 euros, una cifra menor de la que se avanzó en 2015 como previsión para el 2018. Quienes sí dispondrán de nuevo centro escolar será Valverde del Majano. Con 741.000 euros se podrá finalizar este centro con 6 unidades de educación infantil y 12 de primaria, que van a dar cobijo a más de 300 alumnos de este centro rural. Se espera que las obras puedan estar acabadas en enero de 2018. En Sanidad se van a destinar 3 partidas para Segovia, englobadas en un montante total de 1.586.000 euros. La mayor partida para el Centro de Salud de Carbonero el Mayor, que será finalizado gracias a una inversión de 1.336.000 euros.
Otra infraestructura demandada, el Centro de Salud Segovia 4, recibirá 200.000 euros para la redacción del proyecto. Sin fecha de inicio para su construcción, no se espera que esté finalizado en esta legislatura. Tampoco lo estará el futuro Centro de Especialidades de Cuéllar, que al menos ha recibido una partida de 50.000 euros. Servirá para iniciar el proyecto y definir la parcela donde se construirá en el futuro. Cultura y Turismo destinará 762.000 euros a 10 proyectos con cantidades muy homogéneas, destacando 90.000 euros para la conservación y restauración del Castillo de Turégano, compromiso bianual con el Ayuntamiento dentro del proyecto global. La Consejería de Familia e Igualdad prevé una inversión de 618.000 euros, que casi en su totalidad, 560.000, van destinados a la residencia mixta de Segovia. Por último, Economía y Hacienda va a destinar 348.000 euros para obras en la delegación territorial de la Junta y para sustitución de calderas. Unas cuentas que destinarán un montante total de 495 millones de euros en Segovia. Por ejemplo, en el apartado de transferencias de capital, la segunda fase del campus María Zambrano va a recibir 3.176.000 euros, siendo la partida más cuantiosa de cuantas se prevén. También en estas cuentas, la PAC, la Política Agraria Comunitaria, va a destinar 71 millones de euros para los agricultores de la provincia en concepto de diversas ayudas. Segovia representa el 6,8% del presupuesto si hablamos de las 9 provincias de la comunidad. Mantiene, eso sí, unas cifras muy similares a las de las cuentas de 2017 aprobadas antes del verano. El proyecto total de presupuestos prevé un montante global en la comunidad de 10.859.021 millones de euros, lo que supone un aumento en 566 millones respecto a 2017, con el 5,5% de aumento. Son las cifras, Aurelio, globales de los presupuestos tanto para Segovia un poco como para la Junta, más de 10 millones de euros, aunque 10.000 millones de euros, aunque para Segovia, evidentemente, como hemos visto, tocan menos. En total, bueno, pues lo tenemos aquí, los papeles oficiales, 495 millones exactamente de euros, contando, por supuesto, no solo con las inversiones reales, que era lo que hablábamos de 19,8 millones, sino con todos los gastos de funcionarios a funcionamiento de la administración, las recetas, los servicios sanitarios, la educación, en fin, todos los servicios que presta y que tiene transferidos la Comunidad de Castilla y León. Vamos a escuchar ahora, si te parece, Daniel, nos has traído también la opinión de los grupos políticos respecto a las cuentas de la Junta para 2018. Sí, son 3 grupos parlamentarios y vamos a comenzar con el Partido Popular, escuchando a Juan José San Vitorio. Defendía unas cuentas porque dice que son sociales, 7 de cada 10 euros irán destinados a sanidad, familia u educación, y dice que son unos buenos presupuestos también para Segovia. Le escuchamos. Tienen 3 objetivos fundamentales que son coherentes con los objetivos de legislatura. En primer lugar, la consolidación de la recuperación económica con el objetivo último de la creación de empleo. En segundo lugar, la mejora en la calidad de la prestación de los grandes servicios públicos esenciales. Y en tercer lugar, la construcción de Castilla y León, con especial atención al medio rural. Estos beneficios fiscales también en Segovia tienen una plasmación concreta. Van a suponer más de 19 millones de euros, en el caso concreto de la provincia de Segovia, y exactamente 11.026 beneficiarios. En conclusión, son unos presupuestos coherentes con lo comprometido, que apuestan por la recuperación económica como elemento indispensable para el gran objetivo de la creación de empleo, por unos servicios públicos de calidad y por seguir construyendo Castilla y León. En algunas materias, como por ejemplo sanidad, un tremendo crecimiento. Bien, y podremos venir aquí haciendo algo que a mí no me gusta hacer, decirles, mire, es que crecen los presupuestos de manera absolutamente desbordada para Segovia. No, hay que ser sensatos. La anualidad puede coincidir con una cuantía muy pequeña por la fase en la que se encuentra de desarrollo ese proyecto, y eso es lo verdaderamente importante. O puede coincidir en una muy grande porque ya el año pasado fue pequeña. En la medida en la que los grandes proyectos de gasto para Segovia están contemplados, me parecen unos buenos presupuestos. Acabamos de ver quién observa, quién ve la botella medio llena. Pero vamos a ver ahora cuáles son las otras opiniones, Daniel.
Sí, vamos a escuchar a los dos grupos que están representados en Segovia dentro de las Cortes, los grupos de la oposición. En primer lugar, también por orden de importancia, el Partido Socialista asegura que no es lo que se presupuesta, sino lo que se ejecuta, asegurando que en 2016 se dejaron el 36% de lo presupuestado sin invertir, con más de 8 millones de euros, 4 de ellos en educación. Para el Partido Socialista, para sus procuradores José Luis Aceves y Ana Gutiérrez, son migajas y son partidas testimoniales para Segovia. Si son partidas testimoniales, si además son partidas engañosas, si encima comprobamos que cerca del 36% no se ejecutan, eso es el interés que tiene el Partido Popular para defender a Segovia y a las segovianas y a los segovianos. Una vez más reparte migajas, pequeñas partidas presupuestarias en las cuales la inmensa mayoría de ellas no se llega a ejecutar prácticamente ni un solo euro y, por lo tanto, ya digo, lamentamos que una vez más el Partido Popular, y ayer lo vimos, viene a vender humo a Segovia y no defiende los intereses de las segovianas y de los segovianos. Hemos echado de menos, desde luego, lo que el Partido Popular ayer además decía que eran unos presupuestos, he leído que decía el señor San Vitorio que eran unos presupuestos que venían a apuntalar las necesidades del medio rural. Yo me pregunto ¿dónde están las partidas para el desarrollo rural? ¿Dónde están? ¿Hay un anexo en diferido de los presupuestos de Castilla y León para que el Partido Popular lo utilice cuando le interesa, pero realmente no llega nunca a ejecutarse? Que se diga. Desde luego no lo hemos encontrado por ningún lugar, partidas relacionadas con el desarrollo rural, para fijar población, para tener oportunidades, para que exista cobertura de TDT y de Internet en todo nuestro territorio, para que existan políticas relacionadas con el asentamiento de polígonos industriales, por ejemplo. Pero nada sabemos de las UBIs móviles de Cuéllar ni de Riaza, del acelerador lineal para los tratamientos de radioterapia, del centro de Alzheimer, de la ampliación de la residencia de Cantalejo, de los colegios del Espinar y de Palazuelos, y así podríamos estar un buen rato. Y como todo depende del cristal, del color del cristal con que se mire, vamos a ver ahora el morado de Podemos. La procuradora Natalia del Barrio, la verdad que comparte muchas de las ideas que han podido escuchar a los procuradores socialistas. Asegura Natalia del Barrio que es una foto fija de los presupuestos de años anteriores y que no se están esmerando nada en invertir en la provincia de Segovia, que aseguran que está a la cola. Es la segunda provincia de la comunidad en la que menos se va a invertir en 2018. Escuchamos también a Natalia del Barrio, procuradora de Podemos. Se trata de unas cuentas que para nosotros no aportan nada nuevo a la provincia de Segovia. Pudiera ser, más bien una foto fija de otros años anteriores y no se apuesta y que no apuestan realmente por el desarrollo económico y social y desmantelan los servicios públicos en nuestra provincia. En relación a las inversiones reales, es verdad que hay un aumento también con respecto a 2017. Pero no se contemplan nuevos proyectos que vayan a dinamizar o que contemplen, digamos, otro modelo de provincia. A mayores diremos que nuestro problema no es más con aquello que está presupuestado, sino cómo se ejecuta el dinero, porque, por ejemplo, nos encontramos proyectos que vienen desde 2016 presupuestados y que no se ha hecho absolutamente nada con ellos. En cuanto a los tres pilares de los servicios públicos, como son sanidad, educación y servicios sociales, pues en primer lugar en sanidad no vemos ningún proyecto nuevo. Es cierto que están presupuestados unos 50.000 euros testimoniales para el centro de salud de Cuéllar y otra vez vemos cómo está presupuestado el centro de salud de Nueva Segovia con unos 200.000 euros que, según ha dicho el consejero, la visita realizada se supone que son para realizar la redacción del proyecto, pero es un dinero que ya venía años anteriores, ¿no? Y además entendemos que con una novedad que ahora el consejero, la Consejería de Sanidad ha dicho que la creación del Centro de Salud de Nueva Segovia está vinculado a la aprobación de la Ley de Unidades Básicas del Territorio, lo cual nosotros consideramos que es un chantaje a la ciudadanía porque hay múltiples municipios que están en contra de esta Ley de Ordenación de Unidades Básicas del Territorio, ¿no? Muchas gracias, Daniel Martín, por esta información, por los datos, por las opiniones de los diferentes grupos políticos representados en el Parlamento de Castilla y León, que ahora comenzarán con el debate y las enmiendas para la aprobación de ese presupuesto
de la Junta de Castilla y León de 2018. Vamos a ver al final, si se admite alguna enmienda, cómo queda la cuenta de la comunidad autónoma. Gracias de nuevo y buenas noches y hasta la próxima semana. Ya han anunciado que van a presentar enmiendas primero a la totalidad y luego parciales. Lo iremos viendo. Buenas noches y buenas noches a todos los espectadores. Y nosotros vamos a dar un pequeño paso a la publicidad, un par de minutos y volvemos enseguida. Seguimos en Enfoque de Actualidad. Hablamos hoy de los presupuestos de Castilla y León y también de la gestión de la administración autonómica, la que mayores competencias tiene, la que más número de funcionarios tiene, también la que más invierte, para unos muchos, para otros menos, y también la que más gestión diaria lleva de los problemas y de las cuestiones que afectan a los ciudadanos en asuntos tan importantes como puede ser la sanidad o la educación. Para ello está con nosotros el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Javier López Escobar. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Aurelio. Y también nos acompañan el director de la 8 Televisión de Segovia y el director del Día de Segovia, Juanjo Fernández. Buenas noches. Muy buenas noches, Aurelio. ¿Qué tal estás? Pues aquí en un mano a mano trataremos de hablar esta noche de todos estos temas de la administración autonómica que afectan directamente, como decíamos, a los ciudadanos. Y bueno, pues empecemos por conocer su opinión. Javier, ¿usted cómo ve la botella? ¿Vacía, llena, medio? Pues quizá yo no deba ponerme a calificar la botella, yo debo resistirme a calificar la botella en esos términos. Y lo que yo creo es que estos presupuestos son el resultado de un esfuerzo de toda la Junta de Castilla y León, no solo para Segovia, sino para todos los ciudadanos de esta región, para mejorar las cosas, para salir de la situación tan grave de la que venimos y que a veces parece que algunos ya la están olvidando por fortuna. Y para encarar un futuro consolidando lo que ya tenemos. Yo creo que se ha logrado en estos años mantener, tal como se dijo, la calidad de los servicios, aquellos que mencionaba hace un momento, como educación, sanidad o servicios sociales, y yo creo que estos presupuestos siguen abordando la cuestión de sostenernos, mantenernos y encarar el futuro. De ese modo yo creo que son unos presupuestos adecuados, que podrían ser otros seguramente, que podrían incluir algunas otras cosas, pero para eso está el trámite parlamentario. Este es un proyecto de presupuestos para que todo el mundo pueda exponer en el Parlamento qué cree que es mejor y peor. A mí me toca sobre todo asegurarme de que lo que se gestiona en Segovia se haga con la mayor eficiencia y que la información que tenemos que trasladar desde aquí a quienes toman las decisiones sea la información adecuada. Prefiero no hablar en términos de medio llena, medio vacía. Yo creo que son los presupuestos que tenían que ser con los recursos que tenemos. Sí, precisamente, permítame un matiz, porque los grupos políticos, algunos grupos, la oposición, está diciendo que al final no se ejecuta el presupuesto, que solo llega a ejecutarse un 60%. Nunca llueve a gusto de todos, a pesar de que hoy seguro que casi llueve a gusto de todos. Alguna novia habrá salido deslucida en alguna boda hoy y seguramente no estará tan de acuerdo con esto. Lo que no tiene sentido es ir a buscar hoy una novia para poner de relieve lo malo que ha sido el día. Y a veces pasa un poco con esta ceremonia anual de crítica a los presupuestos. Claro que habrá alguna cosa que criticar, 1, 2 y hasta 3, pero bueno, pues parece que algunos se sienten en la obligación de buscarla y de luego magnificarla. Es muy difícil ejecutar un presupuesto porque un presupuesto lo que hace es prever por un lado los ingresos que uno tiene y los gastos que uno tiene que acometer, que no siempre se pueden ejecutar y lo hemos visto. Inaugurábamos hace poco el pabellón del Peñascal, que ha ido arrastrando presupuestos año tras año y al final hemos conseguido sacarlo adelante, pero era imposible asegurar una fecha porque yo creo que se ha debatido mucho y por eso saco el tema y todo el mundo conoce las vicisitudes por las que ha pasado, reales e imaginarias también, porque también ha tenido mucha ceremonia de confusión. Bueno, pues efectivamente hay una parte del presupuesto que no se ejecuta, pero en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en el Gobierno de España o en el Ayuntamiento de Segovia, ejecutar un presupuesto es prácticamente imposible.
y algunos años peor que otros. Recordemos que hemos pasado por prórrogas presupuestarias, por elecciones, por una ceremonia de la confusión y una financiación autonómica que tendrá que resolverse algún año y que todavía no está resuelta y a nosotros nos perjudica gravemente en Castilla y León. Yo no creo que eso sea una crítica para avergonzar, sino que esas cosas hay que tenerlas en cuenta, se evalúan, se corrigen y se continúa. Hay que hacer un presupuesto ajustado a las necesidades, a los recursos y a lo que uno puede gastar. Yo lo que sí quería es agradecer la labor de pedagogía que puede hacer hoy el delegado territorial de la Junta, porque cuando se presenta cualquier administración que presente sus cuentas públicas, ya sea la Junta de Castilla y León como en este caso, un ayuntamiento, el Gobierno de España, al final es muy difícil trasladar a la ciudadanía esas grandes cifras, que las entienda por qué se hace una cosa, por qué se hace una inversión y por qué se hace otra. Entonces yo creo que es bueno que el delegado pues nos explique aquí las inversiones de la Junta de Castilla y León en la provincia de Segovia. Pero sí que quería preguntar dos cosas. ¿Qué capacidad tiene el delegado de interceder en las diferentes consejerías a la hora de confeccionar los presupuestos? Y lo digo porque yo entiendo que usted es buen conocedor del territorio y me imagino que a los consejeros de turno, por ejemplo al de Sanidad o el de Educación, le habrá trasladado la reclamación de la sociedad segoviana en dos casos muy concretos: el Centro de Salud de Nueva Segovia y el Instituto de San Lorenzo. Sí. En primer lugar, gracias por los piropos y por alabar mi labor pedagógica, hago lo que puedo. Y en segundo lugar, por normativa, las delegaciones territoriales tienen que ser consultadas a la hora de elaborar los presupuestos. Y la delegación territorial no es solo el delegado. Como bien decía Aurelio, somos una administración muy grande, entre 6.000 y 6.400 funcionarios, porque obviamente esto no es constante, y muchos servicios territoriales con distintas responsabilidades que son fuente de información tanto para la delegación como para las distintas consejerías. Pero es verdad que trasladamos no solo el sentir de los ciudadanos, que una cosa es el sentir y otra las necesidades, porque hay veces que uno puede caer la tentación en dar algo simplemente porque se pide. Yo creo que muchas veces es más importante explicar muy bien por qué se hacen determinadas cosas y no otras. ¿No coincide el sentir con las necesidades en el caso del Centro de Salud de San Lorenzo? No, no hablo en este caso en concreto, digo en otros casos. El caso del Centro de Salud de San Lorenzo, de Nueva Segovia, es un caso un tanto peculiar en el sentido de que por una parte hay una demanda ciudadana basada en unas circunstancias muy particulares de un momento de la historia reciente de Segovia en que iba a abrir el AVE, una llegada de población, crecimiento, y bueno, pues se estaba programando unos barrios y unas necesidades para un centro urbano, y eso no ha sido así. Y ahí caben dos posibilidades: abandonarlo y decir, miren, el centro de salud que atiende al área de Nueva Segovia y la Albuera desde el punto de vista técnico es un centro suficiente y no hay nada más que hacer. Y esto te lo dice un técnico, un ingeniero alemán, viene, lo dice, lo firma y se va, y aquí paz y después gloria. O aprovechamos para hacer algo mejor, algo que atienda más las necesidades de los ciudadanos, algo que resuelva más problemas aparte de aquello que era una demanda, y lo hacemos ahí, en Nueva Segovia, no en otro sitio, porque está bien situado, porque está bien comunicado, y aprovechamos ese crecimiento para que tenga mejores servicios comunes, para que sea mucho más eficiente. Y esa ha sido la propuesta que hemos trasladado desde la delegación territorial, la que ha sido recogida por la consejería y la que el otro día el consejero explicó a los vecinos, que yo ya se lo había explicado anteriormente, para que sepan lo que vamos a hacer. Y a partir de ahí nos ponemos en marcha. Sí, pero había un compromiso electoral. Sí, pero los compromisos electorales, insisto, se basan en una declaración de intenciones respecto a una situación concreta, y ese compromiso se va a cumplir, pero además se va a cumplir con creces. Lo de que sea a final de la legislatura o antes de la legislatura es muy difícil hoy día sacar adelante cualquier tema. Hace un momento hablábamos a micrófono cerrado de un asunto que ya está resuelto, como es la financiación de los viajes de los segovianos que tienen que ir y volver todos los días a Madrid a trabajar para que puedan seguir residiendo en Segovia y no sea un coste añadido, y sin embargo recursos en los juzgados van retrasando el paso que queda, que es la concesión estatal de la línea de autobuses, que arrastra también la de La Granja, que arrastra todas las demás. Es decir, ahora mismo hablar de plazos, sobre todo en los términos en los que se habla, es decir, si somos serios, lo que estamos haciendo es dar los pasos que hay que dar y esperar que se puedan dar con la mayor agilidad y en los plazos más breves.
Cuando contesten en 8 o 10 días los vecinos al informe que les he entregado en mano esta misma mañana, empezaremos a elaborar el plan funcional, que está prácticamente acabado, de ese centro de salud, que nos va a dar pie a licitar el proyecto. El plan funcional ya dice cuántas consultas, cuántos despachos, cuántas salas, qué tamaño tiene la rehabilitación, la sala de extracciones, las salas de esperas, etcétera. Se licita el proyecto. Eso tiene unos plazos. Eso tiene un coste. No por poner más dinero en los presupuestos avanzamos, porque se paga lo que se certifica, no otra cosa. Y licitado el proyecto, se saca a concurso la obra y sale adelante. ¿Cuándo? ¿A final de la legislatura? Pues va a ser difícil, estará empezado, si Dios quiere, pero va a ser difícil que esté acabado, a menos que entremos en esa dinámica de recursos que recurran Pero hay un contexto de protesta social, hay una recogida de firmas en marcha pidiendo al centro de salud, hay incluso convocada una manifestación para el mes que viene, y el propio consejero de Sanidad, Antonio María Sáenz Aguado, la semana pasada, el día que se presentaban los presupuestos, se reunió con los vecinos para explicarles el nuevo proyecto de redimensión del centro de salud. ¿Cómo testó el delegado la reacción de los vecinos? La reacción de la asociación de vecinos fue un poco mejor de la que tuvieron cuando se reunieron conmigo, que ya fue muy buena, porque sí se cree en lo que yo les digo. Pero usted lo ha dicho muy bien, hay un clima de agitación, pero no es por el centro de salud. Yo creo que el clima de agitación en España es para todo. Ahora casi todo se pide a voces, casi todo se pide en manifestaciones, casi todo el mundo emplea esa técnica para pedir cosas. Yo no digo que esté bien o mal, solo digo que es algo común en nuestros días el que se emplee la técnica de la agitación, de las firmas, etcétera, etcétera. A veces se abusa, ¿no? Yo he visto pedir firmas contra algo y que supone progreso para Segovia, porque alguien creyó que tenía una idea mejor. Bueno, no lo voy a juzgar. Yo preferiría que las cosas se trataran de una manera más serena. Fue muy buena la reacción y yo creo que saben, porque es verdad que ese centro de salud va a ser una realidad, pero además va a ser un centro mejor del que hubiéramos hecho de haber cumplido aquella promesa a rajatabla. A quien no tienen muy contenta es a la alcaldesa Clara Luquero, porque por una parte yo recuerdo que en las campañas el Partido Popular le pedía que pusiera a disposición de la Junta los terrenos de San Lorenzo y después de ponerles a disposición ve que tampoco hay mucho dinero para llevar a cabo la obra, o al menos la obra se puede retrasar. Y bueno, también es una promesa, lo decía antes Juanjo, una promesa electoral del presidente de Castilla y León cuando habló de esta legislatura se termina el centro de salud de Nueva Segovia. Yo sí que le quería preguntar, ¿tiene alguna valoración negativa? Es una contradicción en las palabras. Negativa, el hecho de ser de otro partido político, el gobernar una institución que sea de un partido diferente al del gobierno de Castilla y León? Por lo que a mí respecta, no. Y por lo que respecta al presidente de la Junta, me consta que tampoco. Las promesas concretas de esa y alguna otra actuación en Segovia las hizo el presidente de la Junta en mi presencia y solo estaba otra persona y la alcaldesa. Y yo soy testigo de que aquello se comprometió. Y por tanto la alcaldesa también sabe que eso se va a hacer. Tampoco es verdad que la alcaldesa no esté muy contenta. Yo tengo una relación muy cordial con esta alcaldesa y con todos los demás alcaldes y alcaldesas de esta provincia y siempre desde la colaboración institucional y nunca, no haciendo acepción de siglas jamás. Yo no pregunto, aunque ya me lo sé, pero no pregunto de dónde es cada alcalde y mis contactos con ellos son frecuentes y con la alcaldesa también. A veces se nos olvida por las etapas que hemos pasado y cómo todas las inversiones se detuvieron porque había que mantener el núcleo de los servicios que se prestan. En Segovia solo la educación cuesta cada año más de 100 millones de euros, la sanidad más de 160 millones de euros, pero estamos pensando en el ladrillo. Y no solo la hemos mantenido, sino que en todas las evaluaciones a las que se somete el sistema, internas y externas, o la valoración de los usuarios, hemos ido creciendo. Incluso en personal, el otro día el consejero lo decía, en sanidad ha habido un crecimiento del 1,1% en el personal sanitario desde que empezó la crisis en los últimos años hasta hoy, en contra de esa idea que algunos dicen de que ha habido mermas de personal y tal. No lo hemos pasado bien, ha sido muy duro,
pero el servicio no solo se ha mantenido, sino que ha crecido y mejorado en calidad. El presupuesto de la Junta de Castilla y León en Segovia el próximo año aumentará un 6,8%, pero se han escuchado críticas muy duras y paso a leer, las hemos visto antes en el vídeo. El PSOE califica los presupuestos de la Junta de farsa que nunca se cumplen, de engaño masivo y que dejan a Segovia en el furgón de cola con partidas ridículas. ¿Le sorprenden estas críticas tan duras son del nuevo secretario provincial del trazo PSOE? grueso de brocha que tampoco quieren decir nada en realidad? Es decir, engaño masivo, pero hombre, por Dios, es decir, nadie que nos escuche estará pensando que somos una especie de contubernio que se dedica a engañar a la gente. ¿Para qué? Es decir, ¿qué objeto tiene? ¿Qué estamos? No tiene sentido. Yo creo que no hay que entrar a ese tipo de palabras tan gruesas, explicar cosas concretas en la manera que uno pueda, pero yo ¿qué puedo decir a alguien que se refiere como engaño masivo? ¿Decir una más gorda? No, hombre, no, yo creo que eso tiene un contexto, es un teatro que todos los años se produce en torno a los presupuestos. Se podría hacer un buen programa de televisión con cortes de declaraciones cada año, y además no de un partido o de otro, de una región o de otra, incluso de un país o de otro. Parece que es una ceremonia como obligatoria. Parece que es obligatorio decir hoy buenas noches a todos los que nos están viendo, como cuando uno coge un micro después de los presupuestos, decir cosas así, ¿no? En según qué circunstancias. Yo no puedo contestar a eso. Me parece que la gente merece, al menos por parte de una institución como es la Junta de Castilla y León, que yo represento como delegado, una contestación diferente sobre temas más concretos. Somos una ciudad patrimonio de la humanidad. Nos consta que en los presupuestos de Castilla y León generalmente hay una partida para las ciudades patrimonio de la humanidad. En el caso de Salamanca y de Ávila ha habido acuerdos, incluso desde la Dirección de Patrimonio se han firmado acuerdos, pero en Segovia no existe esa relación tan directa, y sobre todo lo que sí que se echa en falta, y además lo que extraña, es que el ayuntamiento tenga que recurrir a un organismo del Ministerio de Fomento como es el CEDEX para que pues estudie y vea las posibilidades de restauración y las patologías del acueducto de Segovia, cuando es un monumento que depende de la Junta de Castilla y León. Su conservación. No. Eso es un error. El monumento es municipal y su conservación depende del ayuntamiento, y nosotros estamos para apoyarles y ayudarles en todo aquello que puedan necesitar, pero el acueducto es estrictamente municipal, no depende de la conservación de la Junta de Castilla y León. De nosotros depende vigilar que se conserve, y nosotros obligamos a los propietarios, como es el caso del ayuntamiento o cualquier otro de un bien de interés cultural, a que lo conserve, y también establecemos líneas de ayuda para conservación. Este año hay muchas. Si se miran los presupuestos, hay muchas que entran precisamente dentro de esa línea en la provincia, y aquí en Segovia en los últimos años hemos metido varios millones de euros en monumentos muy importantes de la capital, que no son de la Junta, pero colaborando en esa conservación. Y de hecho estamos colaborando con el ayuntamiento y estamos esperando el plan de conservación que ellos tienen que elaborar, y la decisión que ha tomado el ayuntamiento de recurrir a este organismo que usted ha citado, pues es una decisión soberana que le compete a él como responsable del monumento, y que a mí me parece bien, porque yo creo que es un monumento que es el emblema no solo es el emblema de esta ciudad, probablemente sea uno de los acueductos romanos mejor conservados del mundo, y que es símbolo mucho más que de Segovia, ¿no? Es símbolo de una cultura más que bimilenaria. La semana pasada hablábamos en este nuevo programa con la concejala de Patrimonio, y advertía que llamaría todas las puertas posibles, incluida la Junta de Castilla y León, para pedir financiación y ayuda para la conservación del acueducto. Sí, nosotros la financiación además la estamos vinculando, y cada vez más, porque así lo establece el Plan País 2020, a un proyecto que incluya no solamente la conservación, en el caso del acueducto resultaría más fácil, sino la puesta de nuevo en circulación de ese bien cultural. Porque hasta ahora uno podía restaurar una ermita no sé dónde, y a los 30 años volvíamos a tener la necesidad de restaurarla, porque no tienen uso, no tienen vida, cuando los monumentos están ahí porque alguien los construyó y los utilizó. La propia Catedral de Segovia se hizo por suscripción popular, después de que, perdida la guerra de las comunidades, se arrasara la anterior catedral, porque también el clero había tomado partido por los comuneros, por el bando perdedor. Bueno, pues fue el pueblo de Segovia el que levantó esa catedral, el que la llenó, el que la conservó durante muchísimos años, durante cientos de años. Parece que nos hemos ido olvidando un poco de eso,
y hemos ido dejando a las administraciones la responsabilidad exclusiva de hacerlo, olvidando además que las administraciones lo hacemos con el dinero del bolsillo de cada uno. Y eso no es eficiente. Lo eficiente es que eso esté vinculado a un proyecto, y en el caso de Segovia es más que evidente, ¿no? Es un atractivo turístico de primer orden, simboliza a la ciudad, y yo creo que por ese camino no tiene que haber dificultad en que colaboremos, igual que hemos venido haciéndolo con casi todos aquellos, en la medida de los recursos y de las posibilidades, que han presentado un buen plan. Volviendo un poco sobre lo que comentaba antes Aurelio, de la sintonía entre dos administraciones gobernadas por diferentes partidos, yo creo que sí que puede ralentizar ciertos proyectos, cierta colaboración. Por ejemplo, sí, en algunos casos pasa. Y se vio también, por ejemplo, este verano, en cuanto a una discusión pública en los medios de comunicación entre la propia alcaldesa y el presidente de la Diputación en torno a la sangría demográfica. Se echaban los trastos y se culpabilizaban de quién era el motor para el desarrollo, para que fijar población y demás. ¿Qué podemos hacer ya de una vez para frenar la sangría demográfica de la provincia? Esa es una pregunta muy compleja. Yo sí puedo decir una cosa: los últimos que nos vamos de un pueblo somos la administración pública. Es decir, Castilla y León tiene un modelo que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Mantenemos escuelas con 4 alumnos, mantenemos consultorios no solamente en todos los municipios, entendiendo por municipio el que tiene alcalde, sino en todas las localidades. Tenemos 280 y tantos municipios con consultorio. Eso es gracias a que el consultorio lo pone el municipio y nosotros ponemos el médico, la enfermera, lo que sea necesario en función de la población. Es decir, este es un modelo que lo que hace precisamente es mantener una calidad de los servicios y una proximidad en la población. Luego la gente toma sus decisiones, pero yo a veces discuto en el buen sentido con otras organizaciones que pretenden, por ejemplo, que actividades laborales o industriales como una carpintería no se establezcan en un municipio porque está en suelo en un suelo no urbano, rural, etcétera, y que se vayan a un polígono. Y que, pues si seguimos haciendo eso y seguimos impidiendo que haya actividad, la gente se acabará yendo a los polígonos y a vivir a la ciudad. Segovia es un ejemplo curioso. Segovia es la única ciudad probablemente que en los últimos años ha ido perdiendo población en favor de su alfoz, cuando teóricamente debería ser lo contrario, tendría que ser un polo de atracción de población. No hay un solo problema. Ha pasado más municipios y más capitales de Castilla y León lo mismo, el mismo efecto. Pero no tanto, es decir, disminuir la población y en el porcentaje en que ha disminuido la capital de Segovia. Sí, también ha habido, por ejemplo, Burgos, Valladolid, León, ha pasado lo mismo. Pero no ha perdido habitantes la capital en ese porcentaje. Lo comprobamos, pero yo creo que sí. Bueno, pues abundaría en el mismo argumento, es decir, que estamos diciendo que es un montón de causas complejas. Es decir, si resulta que la capital se supone que es el lugar donde están todos los servicios, no son los servicios al parecer los que fijan población. La población la fija una cierta calidad de vida, no hay duda, en el lugar en el que uno quiere vivir, pero hay que dejar que la gente pueda vivir donde quiere vivir, resolviendo las dificultades que tienen para hacerlo. Si no encuentra suelo en el que poder colocar su trabajo, si no tiene una vivienda o una capacidad de encontrar una vivienda allí donde quiere trabajar, pues lo normal es que aunque haya escuela, aunque haya médico, aunque haya otros servicios, se marche. También hay en los presupuestos programa Rehabilitare, que lo que busca precisamente es rehabilitar viviendas en el medio rural para que personas con menos recursos puedan seguir viviendo allí de una manera digna. Y muy lado a esto, ¿cómo está viendo las trabas que está poniendo el PSOE de las Cortes al desarrollo de la Ley de Ordenación del Territorio? Pues sinceramente son trabas que no tienen nada que ver con la Ley de Ordenación. Es una ley que ellos aprobaron hace 3 años con su voto. Y lo que están poniendo pegas es al mapa por el cual nosotros nos organizamos para prestar los servicios. En una ceremonia otra vez de confusión, mezclando cosas. Yo creo que las razones de esta oposición no tienen que ver con la ley de ordenación, sino que la están utilizando como ficha para obtener otros objetivos o para debilitar al gobierno, y eso nos está retrasando a todos. Es decir, porque esa ley establecía unos plazos para mejorar la calidad de los servicios. Nosotros no podemos mejorar la calidad de servicios ni cambiar de estructura si no nos dejan. Es decir, si pretenden que sigamos como hasta ahora,
Siguiendo como hasta ahora no podemos ser eficientes, no nos podemos adaptar al cambio, no podemos atender mejor a la población. No podemos pedir a la Junta que mejore pero que se quede paralizada donde antes. Eso es hacer trampa. Eso es decir, va usted a perder la carrera porque le voy a pinchar las ruedas, pero haga lo posible por llegar a meta. Hombre, o una cosa o la otra, ¿no? No podemos, por un lado, pedir una cosa y poner palos en las ruedas. Si el patrimonio histórico-artístico es uno de los grandes valores de esta comunidad autónoma y de esta provincia, el patrimonio natural también lo es. Estamos viendo, desde luego en los presupuestos, lo comentaré, no queríamos hablar de presupuestos solo hoy, solo esta noche, pero es cierto que marcan una gestión concreta, la gestión política, la dirección política de un gobierno se plasma en los presupuestos. En eso estamos de acuerdo. Y los presupuestos hacen referencia a lo que voy a hablar exactamente, que es a la protección del medio ambiente, en este caso, a la protección a medias del medio ambiente. La Fiscalía ha abierto una investigación en algunos municipios de mayor población por el mal funcionamiento de algunas depuradoras. Hemos visto precisamente en el proyecto de presupuestos que Coca va a tener 200.000 euros para su depuradora, y también hemos visto que hay partidas presupuestarias en 3 municipios de la provincia donde se quiere atajar el problema de los nitratos precisamente por los vertidos de purines del porcino. Un problema, por vertidos. No tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, luego lo hablamos. Pero los nitratos, desde luego, sí que tienen que ver. Nitratos hay sin duda, pero no tienen que ver con los purines del porcino. Eso es un error común. Es decir, los nitratos. No hay causa directa. No hay causa. Hay causa directa si usted se dedica a hacer mal la gestión de los purines mucho tiempo en un lugar concreto. Pero los purines no son la causa directa de los nitratos. Sí, decía que aparentemente somos una tierra medioambientalmente con una gran calidad, pero bueno, se está haciendo aguas a lo mejor. No, yo creo que no. En el tema agua, cuando yo llegué a la delegación, y no lo digo como mérito mío, simplemente porque es la historia que recuerdo, había casi 40 municipios con problemas de arsénico, de nitratos, de escasez de agua. Y en estos años se han hecho una serie de infraestructuras muy grandes, embalses incluidos, acometidas de agua, depósitos, depuradoras, etcétera, etcétera. Y ahora mismo hay 5 municipios con problemas de contaminación, es decir, de agua no apta para el consumo, que afectan a 600 habitantes equivalentes de la provincia. Nada más. Es lo que nos queda. Y en los presupuestos hay partidas para acometer algunos, como Balisa, por ejemplo. Es decir, continuamos avanzando. El próximo problema que vamos a tener es sobre todo de escasez. A ese nos vamos a tener que enfrentar por lo que estamos viendo. Es decir, hemos padecido un verano dramático en cuanto a sequía y todo parece indicar que esto se va a repetir con mucha más frecuencia de la que desearíamos, y conviene estar preparado. En cuanto al tema de la contaminación por nitratos, está relacionada. Ahora mismo se han ampliado las zonas vulnerables, se ha actualizado el mapa, y eso tiene una consecuencia directa. Eso no es declarar contaminadas las zonas. Eso es simplemente decir que sobre estas zonas hay que tener una especial vigilancia para evitar que se contaminen, y eso se hace, entre otras cosas, con prácticas agrícolas adecuadas y responsables. Las malas prácticas agrícolas y ganaderas son las que pueden incrementar la contaminación por nitratos. No los purines. Una adecuada gestión de los purines no produce contaminación por nitratos. No hay manera de que lo haga. Es decir, el purín no se transforma en nitrato automáticamente, sino que se tienen que dar unas condiciones, solamente una pequeña parte, y solo de eso una parte se termina siendo nitrito, que es lo tóxico, porque el nitrato en sí mismo no ocasiona problemas de salud. El plomo directamente tampoco, si no se vierte en un río. No, el plomo sí. El plomo, sí, pero sí, la presencia de plomo en pequeña cantidad sí, hay que verterlo, evidentemente, ¿no? Sí, pero bueno, no vamos a poner en duda la industria de las baterías. Es decir, que la industria de las baterías no es el origen de la contaminación. La mala praxis sí suele serlo. Por decirle, donde se prevén actuaciones en Valtiendas, en Villanueva del Codonal y en Valdesimonti. Sí, así es. Una pregunta muy concreta también de los presupuestos. No se contempla directamente ninguna partida, yo no sé si viene en la partida genérica de conservación de carreteras de 1,1 millones
el arreglo de la carretera de La Granja, una de las más transitadas. Hay una partida importante de más de medio millón para la travesía y hay otra partida para mejorar la señalización y actualizarla. No hay partida efectivamente para un arreglo integral de esa carretera que requiere un presupuesto considerable. Efectivamente este año no hay una partida, hay una partida de más de medio millón, no recuerdo si son en torno a 600.000 para la travesía de La Granja, y otra partida de unos, no recuerdo la cifra, pero bueno, es fácil de consultar, para toda la señalización horizontal, vertical, etcétera, de esa carretera, actualizarla, porque hay puntos que efectivamente conviene. Sí, pero no para evitar los botes cuando se hace una rotonda. Bueno, la verdad es que hay inestabilidad. En la travesía se va a actuar. Pero la de Segovia a La Granja. No, entre Segovia a La Granja todavía no está la partida, porque esa carretera figura en el plan de carreteras para ser desdoblada, con lo cual ahí hay una espera que se ha hecho demasiado larga por todos estos años que hemos ido pasando, que han hecho imposible acometer ese plan. Comentaba el delegado el debate sobre la necesidad de gestionar los recursos hídricos ante su escasez, y ahora mismo hay un debate abierto sobre dónde construir una presa que pueda abastecer a la provincia. Ya sé que a la Junta le pilla de refilón el debate porque la gestión es de la Confederación, sí, pero sí que al delegado, ¿qué le parece más apropiado? ¿La recrecida de Puente Alta, como defiende el Ayuntamiento, a rajatabla, o la construcción de una gran presa en el Ciguñuela que tanto parece que le gusta a la CHD? Yo haría las dos. ¿Las dos? Sí, yo haría las dos. Es decir, hay que perder miedo a los embalses y a las presas, sobre todo cuando van a poder ser fuente de riqueza y de desarrollo para la provincia, no solo para la capital. Y además nos va a permitir afrontar esos problemas futuros con más garantías. Del otro lado de la sierra tenemos 6 millones de habitantes que no tienen problemas de escasez de agua, y eso es por una política continuada en el tiempo desde hace. ¿Y entiende los miedos del Ayuntamiento por los riesgos que pueda haber por la ubicación de eso no tiene ningún sentido. Es decir, esto no es un país del tercer mundo, aquí no se ha caído ninguna presa ni se va a caer. ¿Y esa opción de volver a Balsaín? Y por otra parte, San Lorenzo ya es inundable, es decir, la presa de La Granja ya de hecho hicimos un simulacro de nivel 3 precisamente con ese supuesto, ¿no? Con lo cual no cambia la situación y no hay ningún temor, es decir, las presas no se caen ni se rompen. Y además ya se hacen a prueba de todo lo que hay que hacerlas, no hay que tener miedo ni a un terremoto ni a nada parecido. Creo que tenemos poco tiempo. Yo sí que quería plantear otro debate en el que la administración regional sí tiene más que ver, que es, lo abrió también la alcaldesa este verano a raíz del debate de la masificación turística. Planteó incluso la posibilidad de que se crease una tasa que se cobrase a los turistas. No depende de la administración local, sino de la regional. ¿Qué piensa la administración regional? No, bueno, yo no me opondría que el ayuntamiento estableciera las tasas que estimara oportunas dentro del ámbito de sus competencias. Es decir, a mí me parece que es verdad que la ciudad se limpia con los impuestos que pagan todos los que viven en ella, pero al mismo tiempo esos servicios soportan una gran cantidad de gente que viene de fuera, que deja dinero en los establecimientos, esos establecimientos pagan sus impuestos, pero la tasa es la misma. Bueno, cuando uno viaja está acostumbrado a hacer esas cosas. En las facturas viene una tasa turística en cualquier hotel del mundo. Bueno, pues esas son decisiones que puede tomar el ayuntamiento y que seguramente le ayudarán a mejorar los servicios que actualmente presta a todos, ¿no? Porque en otras comunidades es una decisión de la comunidad, ¿no? Pasa en Cataluña, pasa en Baleares. Nosotros autorizaríamos, sí, pero nosotros no establecemos tasas turísticas. Es decir, como comunidad autónoma, podríamos establecerlo como un impuesto, pero una ecotasa, pero no en ese sentido. La tasa de la que hablamos es municipal y está directamente relacionada con los servicios municipales, y por eso es una tasa, no un impuesto. Yo creo que la comunidad autónoma en ese sentido no tiene planes ni en principio parece necesario. Efectivamente, estábamos llegando al final del programa. Nada más antes, hecho un inciso, le preguntaba si la opción del embalse de volver a Balsaín la contemplaba o no. ¿Del embalse de volver a Balsaín? Sí, de Navalcar, por ejemplo, la opción una tercera opción. Bueno, esa es pequeña, probablemente. No sé si sería suficiente, pero bueno. Ahí yo ya no me pronuncio, pero yo creo que conviene disponer de recursos y hay que perder el miedo a ese tipo de infraestructuras, porque a la larga nos benefician. Y bendita lluvia hoy, sin duda. Ha sido el año que a lo largo de esos 10 años, creo que como delegado,
No, delegado 6. 6 años. Bueno, bien, antes ha estado también en la administración autonómica, sí, sí, desempeñando otras funciones. 6 años de delegado, y este ha sido el año peor de los incendios. También hemos tenido, hemos dejado atrás en unas horas apenas muertos en Portugal, muertos en Galicia, centenares de incendios provocados. Debo decir algo, a pesar de todo en Segovia tenemos suerte porque sigue siendo una provincia cuyos habitantes respetan y aman su medio, su territorio, viven de él y siguen trabajando en él. Si eso se pierde, puede que estuviéramos en una situación como la que se está viviendo en esos lugares, donde la mano del hombre tiene mucho que ver. Aquí normalmente suelen ser accidentes, y accidentes fortuitos. Este ha sido un mal año, las condiciones climáticas eran espantosas, y por tanto algunos incendios que hubieran sido leves otros años pues han hecho que se multiplique por 10 la cifra en hectáreas del peor año de los que yo he vivido, con un número de incendios significativamente menor. Apenas había al final del último de estos 3 grandes incendios 40, cuando otros años íbamos por 70. Sin embargo, otros años la mayoría se quedaban en conato, porque bueno, pues entre el dispositivo, que trabaja muy bien, y la población, que también nos ayuda, nos hemos podido hacer con ellos. Con estos también. Con esto nos hemos hecho en un tiempo muy rápido, a pesar de lo peligrosos y duros que han sido, y con un trabajo magnífico del dispositivo. Yo ahí lo único que tengo es palabras de agradecimiento. En 30 segundos, ¿tiene medios suficientes o le reclamaría más a su consejero? Nos hemos hecho con esta situación tan grave con lo que tenemos, y lo hemos hecho bien, pero si hay más medios, como para todo, vendrían bien. Pues muchísimas gracias, Javier López Escobar, por estar con nosotros esta noche. Muchísimas gracias, Juanjo Fernández, y muchísimas gracias también a todos ustedes por seguirnos una semana más en Enfoque de Actualidad. Muy buenas noches.